Les pido que por favor vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 18, versículos 20 en adelante. Leo en el nombre de Yahshua con reverencia. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice Yahweh el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino, ¿no son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Yahweh el Adón. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Yahweh el Adón. Convertíos pues y viviréis. Amén. El título del mensaje en esta hora es El alma que pecare morirá. Hemos a la fecha visto algunos ejemplos de algunos líderes mencionados aquí en las Sagradas Escrituras, con diferentes actitudes y posturas o posiciones frente al pecado. Algunos de ellos, como vimos el caso anterior de David, inmediatamente se arrepentía de los pecados cometidos. Un varón conforme al corazón de Yahweh, porque así lo nombró nuestro Adón, no fue un varón perfecto, fue un varón como tú y como yo, que cometía errores, que cometió pecados y pecados que quizá podríamos calificar de mucho, muy graves. Sin embargo, aún el asesinato de Urías Eteo, el marido de Betsabé, le fue perdonado una vez que David reconoció su pecado, se arrepintió del mismo y lo confesó delante de nuestro Adón. Vimos claramente en la historia anterior que David, un varón con un corazón conforme el corazón de Yahweh, tenía la tendencia a reconocer su pecado de inmediato. Sin embargo, por el contrario, en contraparte, vimos también la historia de Saúl, el primer rey de Israel, que no necesariamente reconocía su pecado de inmediato, sino que más bien trataba de disimularlo, de maquillarlo, de disfrazarlo, y batallaba en esencia en reconocer su pecado, o se veía obligado a reconocerlo una vez que era descubierto por el profeta. Y es que, amados y amadas, tenemos que entender que una cosa es reconocer el pecado. Primero debemos de reconocer el pecado, cosa que evidentemente le costaba muchísimo trabajo al rey Saúl, en contraparte con el rey David. Y otra cosa muy diferente es arrepentirse del pecado, situación con la que el rey Saúl lidió toda su vida, porque no solamente el rey Saúl batallaba
en reconocer el pecado que estaba cometiendo, sino que además de ello no se arrepentía del mismo. Una vez que a duras penas lo reconocía, ya que se había visto en la imperiosa necesidad de reconocerlo porque había sido descubierto infraganti, vemos al rey Saúl que se quedaba prácticamente ahí en la primera etapa, en la etapa de reconocer prácticamente de manera forzada el pecado que estaba cometiendo sin arrepentirse del mismo. Porque vuelvo y reitero, una cosa es aceptar o reconocer que estamos pecando y otra cosa muy diferente es arrepentirnos del pecado que estamos cometiendo. Vemos aquí al rey Saúl, un rey que batallaba para admitir los pecados que había cometido. Los trataba de maquillar y de disfrazar al máximo. Se trataba de autojustificar. Pequé, le dijo al profeta, porque me vi obligado, me vi presionado por el pueblo. No es que yo quería pecar, sino que el pueblo me obligó. Y aunado a que trataba de maquillar o de culpar a terceras personas por el pecado que cometía, nunca abandonó su pecado. No solamente no lo reconocía, sino que tampoco se apartó de su pecado. Y aquí en el libro de Ezequiel capítulo 18, versículo 20 en adelante, nuestro Abba Kadosh es bastante claro. El alma que pecare, esa morirá. Por más, amado y amada, que estemos tratando de justificarnos delante de nuestro Adón, delante de las personas, delante del profeta, el marido delante de la esposa, los hijos delante de los padres, el alma que pecare, esa morirá. Reconozcas el pecado que has cometido o que has venido cometiendo o no lo reconozcas, te apartes del pecado que has estado cometiendo o no te apartes. El alma que pecare, esa morirá, dice nuestro Abacadosh. Punto. Cuenta la historia del rey Saúl en relación con la envidia que le tenía a David. En 1 de Samuel 18, versículo 7 dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Saúl a partir de ese momento empezó a tener una envidia inconmensurable en contra de David. Y es que, amados y amadas, el éxito que David empezó a tener provocaba envidia en el corazón de Saúl. Y quiero que comprendas algo aquí que hay de fondo e implícito en esta historia, porque hay muchas personas que batallan con la envidia. La envidia que el rey Saúl tenía en contra de David no disminuía y jamás disminuyó el éxito de David. Dice la Escritura, cruel es la ira e impetuoso el furor, pero ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Proverbios 27:4. El éxito de David provocaba envidia en Saúl, y la envidia de Saúl no disminuía el éxito de David. Y es que en un de repente el pastorcito de ovejas llamado David llegó a la cima de la popularidad, una vez que se enfrentó al gigante Goliat y con una sola piedra acabó con él. Y prácticamente de la noche a la mañana David obtuvo el carisma del pueblo de Israel, de los soldados del ejército, de Jonatán, el hijo del rey, e inclusive Mical, la hija del rey, se enamoró de David. Y es que antes de que llegara David a la popularidad en medio del pueblo de Israel, había estado buscando en el secreto, ahí en donde pastoreaba las ovejas,
a nuestro Abacadosh. Y fue nuestro Adón quien lo llevó a la cima, porque claramente dice la Escritura que al que se humilla, Él lo exalta. Y vemos que de a poco el rey David empezó a subir y escalar en la escalera del éxito, porque evidentemente Yahweh estaba con él. Y vemos a este pastorcito de ovejas que empezó a ganar batallas e inclusive salió bien librado de un atentado y era muy bien aceptado en el pueblo de Israel. Todo Israel lo amaba. Sin embargo, a los ojos del rey Saúl sucedía todo lo contrario, porque el rey Saúl se sentía totalmente amenazado con la sola presencia de David. Y prácticamente desde el inicio, como leímos aquí en la Escritura, el rey Saúl miraba con malos ojos y con grande envidia a David. E inclusive se empezó a sentir molesto, enojado, atemorizado, empanicado por el nuevo rey ungido llamado David. De modo que a partir de ahí Saúl empezó a atentar contra la vida de David, empezó a perseguirlo en su afán por acabar con su vida y perpetuarse en el poder. A partir de ese momento en que David mató a Goliat, Saúl se convirtió en el peor enemigo de David y no lo veía, como dice la Escritura, con buenos ojos. Y durante su reinado, Saúl, lejos de dedicarse a gobernar a la nación de Israel, se dedicó y se obsesionó con matar y asesinar a David. Y en un principio vemos al rey Saúl que trató de ocultar su deseo por asesinar a David. Y dice la historia que lo envió al frente de la batalla con la promesa de que iba a casar a su hija con él. ¿Cumplió la palabra el rey Saúl que había dado a David? Claro que no. De modo que cuando David regresa de la guerra, su hija ya había sido entregada en matrimonio a otro hombre. Y acto seguido, el rey Saúl volvió a cometer el mismo modus operandi. En esta ocasión le ofrece a su hija Mical en matrimonio a David, previo pago de la dote, obviamente. Y la dote consistía en 100 prepucios de los filisteos. Pensó el rey Saúl que solicitándole tal dote a David, a éste le iba a ser imposible y quizá iba a ser muerto en el campo del filisteo enemigo. Porque por supuesto que esta era más que una trampa mortal, porque el rey Saúl en esta segunda ocasión tampoco tenía intención de dar a su hija Mical en matrimonio a David, sino que la intención era que David fuese muerto en el campo de los filisteos. Porque la idea de Saúl es que los filisteos mataran a David. Sin embargo, David va al campo de los filisteos y no solamente le trae la dote que el rey había solicitado de 100 prepucios de filisteos, sino que David mató a 200 hombres de los filisteos y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey Saúl, a fin de hacerse yerno del rey, y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Y dice la Escritura en 1 de Samuel 18, 28 y 29, pero Saúl, viendo y considerando que Yahweh estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Es decir, acorde a 1 de Samuel capítulo 18, versículo 18 en adelante, Saúl se dio cuenta que evidentemente Yahweh estaba con David. Y a partir de ese momento, Saúl se convirtió en el peor enemigo de David de por vida. Claramente dice la Escritura, 1 de Samuel 18, 29,
Y fue Saúl enemigo de David todos los días. ¿Cuánto tiempo? Toda su vida. ¿Y qué dice la Escritura en Ezequiel 18:20? El alma que pecare, esa morirá indefectiblemente. Porque es que, amados y amadas, tenemos que entender que nuestro Adón nos ha dado libre albedrío. Nosotros somos los que decidimos por qué en esta historia Saúl decidió convertirse en enemigo de David. ¿Por qué no optó por ser su amigo? ¿Por qué optó por envidiarlo en lugar de elogiarlo o admirarlo? Por lo que había dentro de su corazón, amado y amada. Sin embargo, a lo largo de toda la historia de la vida de Saúl, a lo largo de toda la historia de tu vida o de la mía, dice aquí la Escritura en Ezequiel 18 que Yahweh nos da la oportunidad de arrepentirnos. Aunque el alma que pecare, esa morirá. Yahweh claramente dice en Ezequiel 18:32 que Él no quiere la muerte del que muere, sino que el Señor quiere que nos convirtamos pues a Él, a su Torá, a sus estatutos, a sus mandamientos, para que vivamos. Y también aclara que todas las transgresiones del impío, una vez que se arrepiente, le serán perdonadas. Y viceversa. Una persona que ha estado caminando por el camino recto y se vuelve y transgrede la Torá de Yahweh, ciertamente morirá y ninguna de sus justicias que había cometido durante toda su vida le serán tomadas en cuenta. ¿Qué nos enseña esta historia del rey Saúl versus el rey David? Que nosotros tenemos la libertad de decisión. Nosotros tenemos el libre albedrío y nosotros decidimos, como dice la Escritura en la Tanaj. He aquí que pongo delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge pues tú. Por más de que como el rey Saúl quizá batallemos para aceptar nuestro pecado, ¿de qué sirve que al final del día, una vez que nos hemos visto descubiertos y aceptemos a regañadientes nuestro pecado, de qué sirve aceptar el pecado si jamás te vas a arrepentir del pecado que estás cometiendo y jamás vas a abandonarlo? ¿De qué sirve aceptarlo? ¿De qué sirve aceptar, sí, he pecado, pero voy a continuar en mi pecado durante toda mi vida? ¿Cuál va a ser el resultado? Lo que dice aquí Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. Sin excepción y sin excusas. Por más de que tratemos como Eva o como Saúl, de culpar a su marido, de culpar a la serpiente o de culpar, en el caso de Saúl, al pueblo. Porque en el camino, amados y amadas, excusas para tratar de justificarnos, sobran excusas. Pero por más elocuente que sea el orador para excusarse, dice la Escritura en Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. Es decir, las excusas salen sobrando. Los culpables salen sobrando. Sea que quieras aceptar tu culpa o culpar a un tercero por el pecado que estás cometiendo, sale sobrando. Ninguna excusa, amado y amada, va a ser válida delante de nuestro Abacadosh. El Señor no va a aceptar excusas para justificar tu pecado si le dices que el diablo te engañó, que cometiste tal o cual pecado porque el diablo te engañó y que para justificarte trates de culpar a un tercero, al diablo, que generalmente culpamos. Yo no quería cometer el pecado, pero el diablo me engañó. ¿En qué etapa te encuentras, amado y amada? ¿En la etapa de todavía no reconocer el pecado que estás cometiendo
o te encuentras ya en la etapa de que has admitido tu pecado y medio lo admitiste y en una parte estás culpando a una tercera persona y en otra parte te estás intentando autojustificarte delante de nuestro Abacadosh? ¿O te encuentras en la fase de ya haber admitido tu pecado, pero sigues sin arrepentirte y sigues empecinado o empecinada y sigues cometiendo el mismo pecado? ¿En qué fase te encuentras? Porque a lo largo de la vida del rey Saúl vemos toda esta serie de fases. En un principio no admitía su falta y tuvo en consecuencia que culpar al pueblo. O sea, sí obedecí, medio obedecí, bueno, no obedecí del todo, es que el pueblo me obligó, o sea, yo sí quería obedecerte, pero la culpa es del pueblo. Le dijo al profeta Samuel, cuando escuchó por ahí el bramido de las ovejas y de las vacas. ¿Qué es ese ruido que escucho por ahí? Bueno, es que el pueblo le perdonó la vida a lo mejor del ganado. El alma que pecare, esa morirá. No va a haber excusas, amado y amada. No hay excusas delante de Yahweh, para que mejor me entiendas. Las excusas no nos van a valer de nada. El culpar a terceras personas no nos va a valer de nada. Y mucho menos el hecho de aceptar nuestro pecado y no arrepentirnos y seguir cometiéndolo. Imagínate, amado y amada, lo que había en el corazón del rey Saúl a sabiendas de que David había sido ungido por Yahweh para que lo sucediera en el trono. Si estuvieses en la posición de Saúl, hubieses admitido que Yahweh, el omnipotente, Yahweh Elión, hubiese ungido a una segunda persona para sucederte, o lo hubieses perseguido como hizo el rey Saúl hasta la muerte. ¿Estás entendiendo la clase de corazón del rey Saúl? Una rebelión absoluta en contra de la determinación y de las decisiones de Yahweh. Prácticamente de manera implícita diciéndole a Yahweh, a mí no me importa que lo hayas ungido como rey, no tengo la más mínima intención de obedecerte, Dios. Yo quiero perpetuarme en el poder de por vida y quiero que mis hijos me sucedan en el poder y en el gobierno de Israel. Ese, amados y amadas, era el corazón del rey Saúl. Y es que Saúl tenía conocimiento de causa de que Yahweh se había provisto de una persona mejor que él para sucederlo en el trono, porque en Primera de Samuel 15:28 ya el profeta Samuel había hecho del conocimiento del rey Saúl lo siguiente. Entonces Samuel le dijo a Saúl, Yahweh ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Fuertes declaraciones. Saúl, Yahweh ha entregado el reino a alguien mejor que tú. Y justo aquí al principio de esta historia, evidentemente Saúl no sabía quién era ese prójimo suyo mejor que él. Sin embargo, evidentemente con el tiempo se percató de que se trataba de David, porque evidentemente a lo largo de la historia del rey Saúl, alguien por ahí se lo tuvo que haber contado. Alguien le contó que Samuel, el profeta, había ungido a David por rey de Israel para que lo sucediese en el trono. Pero ¿quién, amados y amadas, le habrá contado al rey Saúl que Samuel había ungido a David por rey para sucederlo en el trono? Quizá fue el hermano mayor de David, Eliab, que era el primogénito de Isaí y que se sentía con derecho de sucederlo en el trono por ser el primogénito de Isaí.
En realidad, las Sagradas Escrituras no dicen a ciencia cierta cómo Saúl se percató de que Samuel había ungido a David para sucederlo en el trono. La cuestión es de que al final del día el rey Saúl evidentemente se percató de ello. Sea que le haya dicho Eliab, el hermano mayor de David, sea que le haya dicho el propio padre de David, Isaí, mientras se celebraba la boda entre Mical y David, porque no olvides que en esa celebración fue cuando Saúl expresó su descontento y su odio y su interés por matar a David. Y a partir de ese momento se convirtió en su enemigo acérrimo todos los días de su vida, enemigo acérrimo de su yerno y del ungido de Yahweh para sucederlo en el trono. Definitivamente, amados y amadas, algo sucedió en la boda. Alguien por ahí le comunicó esta información al rey Saúl, de modo que en 1 de Samuel 19:1 dice así: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Vemos que fue justo en la celebración de la boda de David con Mical que el rey Saúl manifiesta su interés de matar a David, su yerno. Lo cierto es que aunque inclusive el profeta Samuel estaba bajo la vigilancia estricta del ejército de Saúl, fue precisamente en la celebración de la boda de Mical con David que el rey Saúl se entera de que el profeta Samuel fue a celebrar un sacrificio a Belén e invitó a Isaí, el padre de David, y en esa celebración ungió a David por rey de Israel para sucederlo en el trono. Fuertes declaraciones en plena celebración de la boda de su hija Mical, que estaba, dice la Escritura, muy enamorada de David, que Saúl decide y expresa públicamente la intención de matar a su yerno David. De modo que en plena boda, Saúl empieza a hacer memoria y recuerda que él mismo había sido ungido como rey después de haberse celebrado un sacrificio. Y en plena boda de Mical con David, todo le empieza a hacer clic a Saúl. Se empieza a percatar ahí en la boda, se da cuenta de que Samuel ya había ungido a David por rey de Israel. Ahora todas las piezas del rompecabezas en plena celebración de la boda se acomodan. Y en plena boda de su hija Mical, Saúl se da cuenta que ese prójimo mejor que él, a quien Yahweh escogió para sucederlo en el trono, era precisamente David, su yerno, con el cual Mical estaba celebrando su matrimonio esa misma noche. ¿Y qué decisión toma el rey Saúl? Las mismas decisiones erradas que estuvo tomando toda su vida. Decidió seguir pecando. Porque he aquí, dice nuestro Abacadosh, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge pues tú. Pongo delante de ti lo bueno y lo malo. Escoge pues tú. Pero no olvides que según lo que tú decidas acorde a tu corazón, eso precisamente es lo que vas a cosechar indefectiblemente. Lo que siembres vas a cosechar, sea bueno o sea malo. Por más de que te trates de justificar, por más de que trates de culpar a terceras personas y por más de que aceptes tu pecado, pero nunca te partes de él, el alma que pecare, esa morirá. Porque vuelvo y reitero, una cosa es que aceptemos que estamos pecando y otra cosa muy diferente que nos apartemos del pecado. Dice claramente en Isaías la Escritura: pecado, arrepentimiento, confesión y redención.
Esta es la fórmula, amado y amada. No hay otra. No intentemos inventar otra fórmula porque no la hay. No intentemos estar culpando a terceras personas de nuestros errores y de nuestros pecados. No intentemos evadir lo que hemos estado haciendo. No intentemos ocultarlo, no intentemos culpar a terceros. Tengamos la decencia delante de nuestro Abacadosh de admitir nuestro pecado y de arrepentirnos y de apartarnos del pecado. ¿Porque quiere Yahweh la muerte del impío? Claro que no, sino que Yahweh quiere que el impío se aparte de sus malos caminos. Pero no va a venir a torcernos el brazo, amado y amada. Es una decisión que personalmente cada uno debemos tomar. Porque si el impío se aparta de su impiedad que estuvo haciendo, del pecado que estuvo cometiendo, y ahora se dedica a hacer el derecho y la justicia y caminar rectamente delante de nuestro Abacadosh, Él hará vivir su alma. Ezequiel 18:27. Y de igual manera, si el justo se aparta de su justicia y cometiere pecado, cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, no vivirá, ninguna de sus justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó contra Yahweh. Por el pecado que cometió, por ello morirá. Ezequiel 18:24. Muy clara la escritura, amado y amada. El Señor nos ha dado una oportunidad de 70 años y 80 los más longevos para que rectifiquemos. Y en este tiempo, por su misericordia, tiempos del fin, Él nos ha extendido su gracia y su favor, un año más de gracia y de favor, un año más de redención para nuestras almas, para que vayamos, para que corramos delante de su presencia a ponernos a cuentas con el Altísimo, para que le expresemos con un corazón contrito y humillado nuestro pecado. Es menester que confesemos nuestras faltas delante de su presencia. Y volviendo a la historia del rey Saúl, vemos que una vez que da la orden a sus siervos y a su hijo Jonatán de matar a David, su hijo Jonatán, intercede ante su padre Saúl por su amigo David, porque le tenía un gran afecto. Así que le dice Jonatán a Saúl: David es inocente, sería injusto causarle daño. David ha sido un benefactor, sería injusto pagarle mal por bien. David ha sido instrumento de Yahweh. Verdaderamente sería muy peligroso atentar contra su vida. Padre, le dijo Jonatán a Saúl, sería una injusticia, papá, atentar contra David. Así que bajo este argumento, Saúl desiste de estar persiguiendo a David, pero solo por un tiempo, de manera temporal. Vemos, amados y amadas, a un rey Saúl tirándole lanzas al ungido de Yahweh para acabar con su vida, en absoluta rebelión delante del Altísimo, porque prácticamente Saúl toda su vida se estuvo pronunciando en contra del designio de Dios por haber elegido a un varón conforme a su corazón para sucederlo en el trono. Y lejos el rey Saúl de ir en humillación delante de nuestro Abacadosh y de arrepentirse de todos sus pecados, fue de mal en peor durante toda su vida. Así que dice el libro de Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá, indefectiblemente morirá. Vemos aquí a lo largo de la historia del rey Saúl el corazón que éste tenía. Había jurado no tocar a David, pero no cumplió su palabra,
la cumplió temporalmente y después siguió persiguiéndolo en sus propias fuerzas, en sus fuerzas humanas, tratando de acabar con su vida para así acabar con los planes de Yahweh. Según él, obviamente, porque recordemos que Saúl había prometido bajo juramento que no le haría daño a David, pero al final del día cumplió el juramento solamente por un breve tiempo y después rompió su juramento. Imagínate el corazón del rey. Rompió el juramento que había hecho y no cumplió con él. Siguió a la postre persiguiendo a David durante toda su vida. Lo persiguió hasta la muerte, de manera literal. Dice en Primera de Samuel 19:6, y escuchó Saúl la voz de Jonatán su hijo, y juró Saúl, vive Yahweh que no morirá, refiriéndose a David. Lo juró, había hecho un juramento, mismo que a la postre incumplió. Rompió el juramento. Ese fue el corazón del rey Saúl durante toda su vida. Y el espíritu malo de parte de Yahweh vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Vemos aquí a un hombre, al rey Saúl, con un hábito, con un corazón traicionero, un corazón que culpaba a los demás de sus errores, un corazón que se trataba de justificar por medio de terceras personas, un corazón que no cumplía el juramento, un corazón que rompía los juramentos, un corazón que batallaba en reconocer su pecado y un corazón que jamás se arrepintió de su pecado, un corazón que nunca se apartó del pecado. Vemos aquí en la historia del rey Saúl que nunca se arrepintió, nunca cambió, nunca le pidió perdón a Yahweh. Vivió prácticamente toda su vida en pecado. Y dice la Escritura, el alma que pecare, esa morirá. Porque evidentemente si Saúl en algún momento de su vida se hubiese arrepentido de verdad, hubiese buscado el profeta para que lo ayudara. Pero lejos de buscar al profeta, lo tenía vigilado día y noche. Así que vemos en esta historia del rey Saúl que la intención de cambiar no nos va a servir de absolutamente nada. La intención de hacer un juramento que a la postre vamos a romper no nos va a servir de nada. No sirve de nada, amados y amadas, la intención. Las buenas intenciones no nos van a servir de absolutamente nada. Lo que nos va a servir es que verdaderamente hagamos un cambio en nuestra vida, que verdaderamente tomemos la decisión de dejar el pecado atrás, que nos arrepintamos y que confesemos nuestro pecado delante de nuestro Abacadosh. Las intenciones buenas no nos van a servir de nada. Los juramentos que a la postre vamos a romper tampoco nos van a servir de nada. Vemos aquí el corazón del rey Saúl que jamás se arrepentía de sus pecados. Aparentaba que se arrepentía, pero en el fondo nunca se arrepintió. Nunca se arrepintió porque volvió vez tras vez a cometer los mismos errores y los mismos pecados. El pecado de rebelión y obstinación. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Primera de Samuel 15:23. Saúl, amados y amadas, era un rey que batallaba con reconocer su pecado. No fue sino hasta que el profeta Samuel lo puso en evidencia
que en 1 Samuel 15:24, entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Yahweh y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. En lugar de encomendarse a Yahweh, humillarse delante del Eterno, Saúl era un rey que vivía de apariencias. En lugar de pedirle perdón a nuestro Abacadosh, le pide perdón al profeta. Pero hasta que el profeta lo puso en evidencia, porque antes de ello Saúl no quería admitir su falta ni su pecado. Cuando Samuel le reprochó por qué no había obedecido a Yahweh y había acabado con todos los amalecitas. Y fue lo más que pudo hacer el rey Saúl una vez que fue evidenciado por el profeta Samuel, cuando escuchó el bramido de las ovejas y del ganado que presuntamente el pueblo le había perdonado a los amalecitas. Saúl se vio obligado a reconocer su falta culpando al pueblo de Israel, pero ¿qué hizo a la postre? Volvió a cometer los mismos pecados. Es decir, Saúl jamás se arrepintió de sus faltas, jamás se arrepintió de su pecado. Y dice la Escritura: el alma que pecare, esa morirá. Y vemos a la postre en 1 Samuel 24:17 que Saúl de nueva cuenta vuelve a reconocer delante de David. Y dijo Saúl a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Fue en esta ocasión cuando David le perdonó la vida a Saúl, pudiendo haberlo matado. No tocó al ungido de Yahweh, diciendo: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Yahweh. Vemos de nueva cuenta aquí al rey Saúl admitiendo que sí, efectivamente había estado en peligro de muerte y que gracias a la integridad de David, éste no lo asesinó y no le pagó mal por mal. Sin embargo, pese a que David le perdonó la vida al rey Saúl, éste siguió en el mismo pecado. Prácticamente en 1 Samuel 24:17, Saúl le dice a David: eres más leal tú que yo, has sido muy bueno conmigo, yo en cambio te he pagado con mal. Sin embargo, aunque reconoce que está haciendo mal, sigue efectuando el mismo mal durante toda su vida. Y vuelvo y reitero, amado y amada, no nos va a servir de nada aceptar que estamos haciendo mal si no nos arrepentimos de corazón, le confesamos a nuestro Abacadosh nuestros pecados y nos apartamos de los mismos. Reconocer el pecado que hemos estado cometiendo no nos va a servir de absolutamente nada. Lo vemos claramente en esta historia del rey Saúl, porque prácticamente lo que el rey Saúl hacía y decía: sí, reconozco que estoy pecando, pero voy a seguir en mi pecado. Sí lo reconozco, pero no tengo la más mínima intención de apartarme del pecado. Y por si esto fuese poco, de nueva cuenta, le vuelve David a perdonar la vida a Saúl estando en la cueva. Así que en 1 Samuel 26:21, entonces dijo Saúl a David: he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y vemos, amados y amadas, que pese a todas estas confesiones de Saúl, que confiesa literalmente delante de David: he pecado, confieso que he pecado, vuélvete David, porque ya ningún mal más te haré.
por cuanto me has vuelto de nueva cuenta a perdonar la vida. Mi vida ha sido preciosa y preciada ante tus ojos, y yo he errado en gran manera. Vuelvo y reitero, amados y amadas, de nada nos va a servir aceptar que hemos pecado si seguimos en el mismo pecado. No te pienses que con aceptar el pecado que has venido cometiendo vas a salir bien librado delante de nuestro Abacadosh. Dice la Escritura en Isaías: pecado, arrepentimiento, confesión y redención. De nada te va a servir si confiesas pero no te arrepientes y sigues en tu mismo pecado, como hizo el rey Saúl durante toda su vida. Porque así como el rey Saúl, hay muchos hoy en día que por un momento les fluye y tienen destellos espirituales y le piden perdón al Señor y le confiesan que han pecado, pero vuelven una y otra y otra y otra vez y reiteradamente a cometer el mismo pecado, como Saúl, como tú y como yo comprenderemos. Y le prometen a Yahweh que van a cambiar, pero no cambian. Le prometen a Yahweh que van a dejar el pecado, pero no lo dejan. Y así está el esposo o la esposa que le promete a su cónyuge que ahora sí te prometo que voy a cambiar, pero no cambia. Todo se queda en vanas palabrerías. Todo se queda en un mero bluff como el que utilizó Saúl durante toda su vida. Porque no va a servir de nada aceptar el pecado una vez que se encuentra a la persona infraganti si la tal persona no se arrepiente de corazón, con un corazón sincero, y se aparta del pecado que ha venido cometiendo. De nada va a servir aceptar el pecado si no nos apartamos del mismo. El aceptar el pecado que hemos venido cometiendo y la intención de abandonar el pecado no es suficiente. No podemos llegar delante de nuestro Abacadosh diciéndole: he aceptado mi pecado y tuve la intención de abandonarlo, pero pues nunca lo abandoné. Y hoy en día así hay muchos creyentes, muchos del remanente fiel, que le prometen a Yahweh y que le manifiestan su intención de abandonar el pecado, pero nunca lo abandonan, justamente como el rey Saúl. Y eso, amados y amadas, no sirve de nada. La evidencia del verdadero arrepentimiento, amado y amada, es el dolor en nuestro corazón por haber ofendido a Yahweh y el abandono definitivo del pecado que hemos venido cometiendo. Esa es la evidencia. Por eso podemos constatar que Saúl no se arrepentía de su pecado porque jamás lo abandonó. Lo reconocía ocasionalmente, pero nunca abandonó el pecado. Vemos, amados y amadas, en el Salmo 51 al rey David reconociendo no su pecado, sino sus pecados en plural. Salmo 51, 1 en adelante. Ten misericordia de mí, oh Yahweh, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, es decir, borra mis pecados, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es así, amados y amadas, como Yahweh espera que le confesemos nuestros pecados. Así le habló David a nuestro Abacadosh una vez que le envió al profeta Natán y éste lo confrontó con su pecado de adulterio que había cometido con Betsabé y el asesinato
que llevó a cabo junto con Joab, el general del ejército, para acabar con la vida del marido de Betsabé, Urías eteo. David rápidamente confiesa su pecado, admite su pecado, pide perdón a nuestro Abacadosh, le confiesa sus pecados, sus rebeliones y se aparta de los mismos, se aparta del pecado. No basta nada más con admitirlo, amado y amada. Tenemos que apartarnos del pecado. No seguir los pasos del rey Saúl, porque el alma que pecare, esa morirá, así como terminó Saúl, que en reiteradas ocasiones se vio obligado a admitir su pecado y quizás sintió tristeza momentánea, pero sentir tristeza no es garantía de que uno verdaderamente se haya arrepentido delante de nuestro Abacadosh. Puedes confesar tu pecado, puedes estar triste por haber cometido el pecado, pero si no te apartas del pecado, de nada sirve. Y es que no basta, amado y amada, con admitir el pecado. No basta con sentirnos tristes por haber cometido el pecado. Es menester que haya un arrepentimiento verdadero y es menester que nos apartemos del pecado. Es una decisión que debemos tomar. No debemos quedarnos nada más en la etapa de admitir el pecado cometido y quizá de tener un cierto grado de remordimiento por haber pecado. Es necesario ir delante del Padre de nuestro Abacadosh, confesar el pecado, arrepentirnos del pecado y apartarnos del pecado. Vemos aquí en 2 de Samuel 12:13 que David, cuando es confrontado por Yahweh a través del profeta Natán, dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Yahweh. Vemos aquí al rey David que le está diciendo al profeta: he pecado contra Yahweh, admito que he pecado. Igual que Saúl, como lo acabamos de leer ya en más de 2 citas, admite que ha pecado. También el rey Saúl admitió su pecado, pero entonces, ¿cuál es la diferencia, amado y amada? ¿Cuál es la diferencia entre el rey Saúl, que también admitió su pecado, y el rey David, que aquí en 2 de Samuel 12:13 también admite su pecado? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos reyes? Porque como ambos han admitido su pecado, quizá podríamos creer que ambos están verdaderamente arrepentidos, ¿o no? La gran diferencia entre Saúl y David es que aunque ambos admitieron su pecado, Saúl admitía el pecado, pero seguía cometiendo el pecado. Y David admitía el pecado, se arrepentía del pecado, confesaba a Yahweh, pedía perdón y se apartaba del pecado. Esa, amado y amada, es la gran diferencia. No basta, vuelvo y reitero, con admitir nuestro pecado. Lo que importa delante de Yahweh es que nos apartemos del pecado, que le confesemos nuestra falta. No nos podemos quedar en la etapa de admitir el pecado. Hemos de pedirle perdón a nuestro Abacadosh, confesarle nuestro pecado con un corazón contrito y humillado y apartarnos del pecado. Porque esa es la evidencia de que ha habido un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón. El tomar la decisión de apartarnos del pecado y no seguir lastimando el corazón de Yahweh por nuestra rebelión con la cual prevaricamos delante de su presencia. Porque es que, amados y amadas, el arrepentimiento no se evidencia cuando lloramos o cuando admitimos nuestro pecado. El arrepentimiento se evidencia cuando abandonamos el pecado.
El arrepentimiento genuino y verdadero es abandonar el pecado, es hacer un cambio radical en tu vida y decirle al pecado hasta aquí. El arrepentimiento verdadero implica apartarnos totalmente del pecado que hemos venido cometiendo, tal y como dice la Escritura en Ezequiel capítulo 18 del versículo 20 en adelante. Porque el alma que pecare, ésta morirá. Mas si el impío se apartare de todos sus pecados que ha venido cometiendo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Y viceversa, si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ninguna de sus justicias que hizo le serán tenidas en cuenta, por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Porque el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El alma que pecare, ésta morirá. Mil gracias por escuchar este mensaje. El eterno Yahweh te continúe bendiciendo.